Este es el primer vídeo de una serie de vídeos que vamos a dedicar a los sistemas de pensiones. Las pensiones es uno de los temas que más me apasionan y al que he dedicado una gran parte de mi vida profesional, y me parece que es conveniente que vayamos de una forma tranquila y lo más didáctica posible explicando lo que afecta a un sistema de pensiones, por qué existen los sistemas de pensiones, cómo se pueden reformar y sobre todo, cómo pueden funcionar los sistemas de pensiones para que obtengamos lo que queremos, que es una pensión que nos permita vivir decentemente una vez ya dejemos de trabajar. En el capítulo de hoy vamos a hablar de seguramente el elemento nuclear, el elemento clave en toda reforma de pensiones, que es precisamente la edad de retiro, la edad de jubilación. Hablar de la edad de jubilación es algo que tenemos muy a la mano porque lo estamos viendo y oyendo en todas partes. Sin ir más lejos, en Francia están intentando en estos momentos pasar de una edad mínima de retiro de 62 a 64 años y hay enormes protestas sociales al respecto de todo esto, y me gustaría que podamos tener un ratito para hablarlo de forma más sosegada, ¿no? Fundamentalmente lo que tenemos que entender es que la vida cada vez se prolonga más, cada vez vivimos más y afortunadamente vivimos mejor. En los sistemas de pensiones que hemos tenido, sobre todo en Europa, pero también en buena parte del mundo, había una edad de jubilación que era un poco la referencia, que era 65 años. La gente trabajaba hasta los 65 y luego se jubilaban. Pero ¿saben ustedes cuándo se fijó esa edad de jubilación de 65 años? Pues fue nada más y nada menos que hace 140 años. El famoso canciller Bismarck, Otto von Bismarck, de la antigua Prusia, ni siquiera existía Alemania, estableció en la que se conoce como la primera ley de seguridad social de la historia, prácticamente estableció la edad de retiro de 65 años. Entonces prácticamente nadie llegaba a esa edad de jubilación, con lo cual no había ningún problema, ¿no? Nos hemos pasado 140 años con esa edad de retiro. Y ahora está cambiando la cosa y varios países han implementado procesos de incremento gradual de la edad de retiro y estamos caminando. En España estamos también, al igual que nuestros colegas europeos, en edades ya cercanas a los 67 años. En España llegaremos a los 67 años en 2027. Por lo tanto, ese proceso se ha iniciado ya. Pero déjenme que les dé un dato también adicional. El sistema de seguridad social español se inicia a finales de los años 60. Bueno, pues entonces, más o menos, la gente que tenía 65 o más años de edad era el 10% de la población. Hoy en día es el 20% de la población. Y en estos 140 años, desde que se establece la edad de 65 años como edad de retiro, la esperanza de vida en el mundo se ha doblado. Hemos pasado, en resumen, de 40 a 80 años de vida esperada de las personas. Por lo tanto, es evidente que aquella edad que se fijó arbitrariamente en su momento, en 65 años, ya no sirve para los propósitos sociales que tenemos. Es una edad que ha perdido sentido. Lo que hay que hacer es buscar el momento adecuado y la forma adecuada para que las personas se puedan retirar. Está habiendo una forma muy interesante en varios países que es precisamente la de vincular la edad de jubilación a la evolución de la esperanza de vida. Es decir, si cada vez vivimos más, pues cada vez, poco a poco, vamos aumentando en consonancia la edad de jubilación. Esto no afecta a la gente que está más cercana a la jubilación. Ese es uno de los principios que hay que mantener. No debe afectar a la gente que está cercana, sino a la gente que está todavía mucho más lejos, ¿no? Si nos planteamos, por ejemplo, en España,
que gente que ahora tiene, pues no sé, 30, 35 años, les decimos, mira, en lugar de jubilarte a los 67 años, te vas a jubilar a los 69. No es un impacto brutal para ellos. A las personas que están entre 55 y 60 años le podemos decir, mira, con una reforma de este estilo a lo mejor te jubilarás 1 o 2 meses más tarde. No son impactos duros sobre nadie. Sin embargo, lo que sucede es que no se está explicando bien qué es esto del retraso en la edad de jubilación. Además, me gustaría comentar otro aspecto, que es lo saludable para mucha gente de poder seguir trabajando cumplida una cierta edad. Alcanzar la edad de jubilación no es una obligación de retirarse y de salir de la vida activa. Se puede y se debería facilitar que aquellos que quieran lo puedan seguir haciendo. Hay varios elementos que pueden apoyar estas ideas. Por una parte, desde el punto de vista laboral, está más que contrastado que la existencia de mayores tasas de actividad de las personas mayores no solo no reducen la tasa de actividad de los jóvenes, sino que incluso las aumentan, porque el trabajo no es una magnitud fija, es decir, no existe un número determinado de puestos de trabajo, no existen 20 millones de puestos de trabajo y si uno de esos puestos de trabajo está ocupado por una persona mayor, no lo puede ejercer una persona joven. El trabajo es maleable, es adaptable y tiene mucho que ver con las circunstancias sociales y productivas de un país. Por lo tanto, no hay elementos en favor de decir que aumentar la edad de retiro perjudica a los jóvenes. Más bien, todo lo contrario. Las personas que trabajan durante más tiempo, las personas que se jubilan más tarde, hay estudios también que muestran que, salvo que hayan trabajado en actividades penosas desde el punto de vista físico, pero normalmente estas personas tienen una mayor esperanza de vida que las personas que se han retirado prematuramente, porque además es que desde un punto de vista psicológico y sociológico es muy difícil entender cómo una persona puede estar trabajando al 100% un día y al día siguiente pasar a trabajar el 0%. Habrá gente que le guste eso y que lo quiera hacer, perfecto, lo pueden hacer. Pero lo que estoy diciendo es que deberíamos tener instrumentos y sistemas que nos permitan graduar la salida del mercado de trabajo poco a poco, porque las personas con esas edades tienen todavía capacidad, muchas de ellas, y deseo de seguir aportando, y lo pueden hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Seguramente desde otra perspectiva, probablemente con menos tiempo, más en tareas de guiar a gente joven, en tareas de asesoramiento, pero todo eso se puede hacer y es bueno desde el punto de vista psicológico y desde luego sociológico para todos ellos. En España tenemos ciertas dificultades porque aunque hay un sistema de jubilación parcial con contrato de relevo, es bastante poco flexible y luego si estás jubilado, trabajar de forma adicional tras la jubilación está verdaderamente complicado para no perder parte de tu pensión. Obviamente de lo que se trataría es de no perder la pensión si sigues desarrollando algún tipo de actividad laboral. Es cierto que en España, por ejemplo, estamos ya a un nivel de edad real de jubilación del entorno de 64 años, que es más o menos la edad de jubilación real en Europa, en buena parte de los países europeos. Y también, como decía al principio, la edad de retiro es un elemento nuclear, un elemento clave, porque aproximadamente por cada año de retraso en la edad de jubilación, la disminución del gasto en pensiones se aproxima al 1% del PIB. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en el momento más crítico de la expansión de los baby boomers, en su época de jubilación, se estima que el déficit en el sistema público de pensiones español puede acercarse al 4%, pues evidentemente estos procesos de retraso en la edad de jubilación pueden suavizar muchísimo el impacto que puede tener eso en las cuentas tanto de la Seguridad Social como en las cuentas públicas e incluso en el efecto que puede tener en futuras disminuciones de pensiones. Por lo tanto,
vayamos viendo poco a poco los distintos elementos que tiene que ver con los sistemas de pensiones y las distintas reformas a los mismos, y uno de ellos, como digo, es el de la edad de retiro, que me parece seguramente el más importante de todos ellos.